Buenas noches, querida audiencia. Mi nombre es Iveda Alejandra Montero Díaz. Soy alumna del Colegio La Salle de Tuxtla, AC. Yo soy del quinto semestre del área de físicos matemáticos. Mi profesora es la química farmacobióloga María del Carmen Melgar Patlán y la materia es de química. Este es mi proyecto sobre reacciones endotérmicas, así que sin más, comencemos. Para empezar con el tema de reacciones químicas endotérmicas, debemos primero saber qué es una reacción química. Por lo tanto, aquí tenemos su definición. Una reacción química es un proceso o una serie de procesos en donde una o varias sustancias químicas se transforman en una o más sustancias diferentes porque hubo una alteración en las estructuras internas, es decir, en su redistribución de átomos en cuanto a las propiedades, y en algunos casos se puede liberar calor. Y otra consideración importante es que para expresarla de forma matemática se representa como una ecuación química. Aquí tenemos dos ejemplos. Una es de un cerillo, porque cuando a un cerillo lo pasamos sobre una cajita de cerillos se genera una reacción. Esta reacción, pues, ¿qué es? El fuego. Y la otra que es cuando se agrega colorante a otros colorantes y que se genera una reacción, es decir, otro tipo de coloración. Después tenemos la relación entre la reacción química y la teoría de colisiones. Para comenzar debemos saber qué es la teoría de colisiones. Así que la teoría de colisiones fue propuesta por Max Strauss y William Lewis entre 1916 y 1918. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a el cómo las reacciones químicas suceden y ver las diferencias entre cada una de ellas. Por lo tanto, ¿qué relación tiene la teoría de las colisiones con la reacción química? Pues aquí está. Las partículas que participan chocan entre ellas y ¿qué se genera? Pues una reacción, pero solo unos pocos choques tienen la suficiente energía y orientación, o isomería también llamada, para que se rompan los enlaces y se formen nuevos enlaces. De esta manera se forman nuevas reacciones químicas. Por esto tenemos dos diferentes imágenes aquí. La primera, que es de dos estrellas cuando están chocando o están colisionando, por eso puse esto, porque dice que las partículas chocan. Y la otra la puse porque son reacciones. Y es un muñequito pues que está haciendo intercambios con dos sustancias, o sea, una reacción. Después tenemos la representación de la reacción química. Por lo tanto, son las partes en las que se forma una reacción química. La reacción química tiene dos partes principales, el reactante o el reactivo. Estas que son, pues son sustancias que generan productos dentro de una reacción química. ¿Y qué es un producto? Pues un producto es una sustancia química que se forma de la separación y la reacomodación de los reactivos. Ambas se componen de tres cosas diferentes, que son los coeficientes, los subíndices y las flechas. Los coeficientes son los números que nos indican los moles que reaccionan de cada reactivo, y de ahí se forma cada producto. Los subíndices son los átomos en un compuesto y las flechas es lo que se produce en los reactivos. Por lo tanto, aquí tengo dos imágenes en donde muestro en una reactivos, productos, lo que se produce. Tenemos, por ejemplo, dos moléculas de cloro y dos moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, se rompen los enlaces y se forma una molécula con una y una molécula con otra. Y en la parte de abajo tengo las partes. Tenemos una ecuación química y tenemos los coeficientes, que son los números grandes, los reactivos, que es lo que se mezcla para generar algo, lo que se produce, o la flecha, y tenemos los productos, que es el resultado final que nos queda al final, y pues los subíndices, que es los átomos que se encuentran en ese compuesto. Después tenemos los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Son cuatro factores principales. El primero es la naturaleza de los reactivos o el estado de agregación, que es lo mismo. Aquí, pues, ¿qué se afectan? Los productos. ¿Por qué?
porque se busca una libertad de movimiento que esté en estado gaseoso o líquido. De esta manera se conectan mucho más fácilmente. Y por eso tenemos una taza de agua, porque el líquido, que es lo que está en una taza de agua, pues es un estado de agregación. La 2 es la concentración. Por lo tanto, dice que si la concentración aumenta, hay más posibilidades de que se dé un mejor choque entre las reacciones. Pero en algunos casos, si se aumenta, la presión disminuye, por lo que la concentración se hace mejor. Y puse la figurita de un jugo de naranja porque el jugo puro de naranja tiene mucha concentración, está muy concentrado. La tercera, que es la temperatura, porque entre más suba la temperatura, pues se va, por ejemplo, si sube 2 veces se va a duplicar, si sube 3 veces se va a triplicar, entonces cambia. Y puse la figurita de un termómetro representando la temperatura. Y la presencia de los catalizadores, que es la número 4, que es cuando se aumenta la velocidad hasta llegar a un estado de equilibrio en la reacción. Y puse a un motociclista, puesto que los motociclistas corren a grandes velocidades. Finalmente, el tema de reacciones endotérmicas. Entonces, ¿qué es una reacción endotérmica? Una reacción endotérmica es un proceso o una serie de procesos químicos en donde se absorbe una cierta cantidad de calor que se encuentra en el ambiente y así se genera esta reacción. Por lo tanto, los productos tienen un nivel de energía o un HP mayor que los reactivos, que es un HR. Por lo tanto, se absorbe la energía o el calor, porque el calor es una forma de energía que se encuentra en el medio. Entonces, los reactivos son más estables que los productos. Y por esto no hay una reacción fácilmente, por lo tanto se le tiene que suministrar calor para que se dé la reacción. Y tiene 3 características principales, que es el enfriamiento de su entorno, pues porque se aporta calor, el consumo del calor y la energía de los reactivos, que es menor de la de los productos. Y aquí tenemos una imagen en donde está un oso, puesto que aquí pues se hace un aporte de calor hacia el medio, lo que provoca el derretimiento de los polos, que es el lugar en donde los osos polares viven. Y pues esto genera una reacción endotérmica. De aquí seguimos con la clasificación. Ok, entonces las reacciones endotérmicas se encuentran dentro de la clasificación de la energía intercambiada, ese es su grupo principal. Y de ahí de la energía intercambiada se divide en 2 principales, que es las exotérmicas, las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Pero por otra parte, si se quiere ser más específico, también están las exoluminosas y las endoluminosas. Y puse la imagen de unas manos tecleando, porque si ahí está organizando un archivo. Y como les dije anteriormente, si se quiere ser mucho más específico dentro de las clasificaciones generales y subgenerales de las reacciones químicas, aquí tenemos 4 principales, que es la de energía, que se divide en las 2 principales que ya les dije, que es endotérmico y exotérmico, la de velocidad, que se divide en lenta y rápida, la de transformación, que se divide en 3 principales, síntesis, descomposición y sustitución. La de sustitución se divide en simple y metátesis, y la de partícula, que se divide en precipitación, neutralización y redox. Seguimos con los ejemplos que se dan en la naturaleza. El primer ejemplo que puse es la fotosíntesis. Pues como saben, la fotosíntesis es algo que se da naturalmente. La fotosíntesis tiene 2 fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, como se usa una planta, pues dentro de la planta hay un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y magnesio. Este compuesto orgánico es la clorofila. Entonces, la clorofila se encarga de absorber la luz del sol, y al absorberlo se rompen los enlaces que tiene de agua, y así se liberan los electrones de la membrana tilacoidal, que es una parte de la flor,
y se crea lo que es el proceso llamado fotofosforilación. Y de ahí está la fase oscura, que es cuando se reduce el carbono y de ahí se obtienen moléculas porque el carbono se fija de mejor manera. Mi segundo ejemplo en la naturaleza es la descomposición del agua, puesto que la descomposición del agua se hace de manera química o en la naturaleza, pues cuando por ejemplo se quiere pasar de un estado a otro, ahí se puede hacer y se descompone y pues ya se transforma en otra diferente. Pero también se puede hacer de manera de actividad humana. Aquí se usa la pila eléctrica, se usan 2 placas de acero, agua y un bol. Entonces las placas de acero se colocan dentro del agua en el bol. Entonces si funciona correctamente, las placas se conectan a la pila y entonces en la primera placa sale el hidrógeno en la carga negativa, que es el cátodo o el electrodo negativo, y el oxígeno que se coloca en la otra placa, es decir, en el ánodo, el electrodo con carga positiva. Por lo tanto, ya están separados. ¿Y por qué se debe esto? Pues por la conductividad eléctrica que tiene el agua. Pues como se sabe, el agua es un muy buen conductor de energía eléctrica y también se debe a las condiciones del ambiente. Por lo tanto, yo puse una imagen al lado que demuestra esto. Tenemos 2 moléculas de agua, pero uno tiene mucho mayor conductividad eléctrica. Por lo tanto, al irse juntando con la otra molécula de agua, pues ¿qué hace? Rompe los enlaces y se jala a una molécula de hidrógeno, dejando a la otra pues inestable. Y de ahí tenemos el último ejemplo, que es la fusión del hielo. Como se sabe, la fusión es un estado de agregación en donde se va de sólido a líquido. Por lo tanto, cuando se va de sólido a líquido se utiliza el calor dentro de los átomos de la sustancia y así se aumenta la energía y también las moléculas, pues porque las moléculas ya están mucho más separadas que antes. Así se rompen los enlaces que se tienen y hay mucho mayor movimiento y extensión porque se vuelve líquido. Y al lado tenemos una imagen que lo representa. Por ejemplo, un ejemplo puede ser cuando tenemos algo en la nevera, por ejemplo, un helado está en estado sólido, totalmente congelado. Pero si lo sacamos a una temperatura, por ejemplo aquí en Tuxtla cuando estamos en verano, que están esos calores fuertes de 40 y tantos grados, pues si lo dejamos ahí durante poco tiempo se va a derretir porque absorbió calor, y esta es la reacción endotérmica. Finalmente tenemos la aplicación en la vida cotidiana. Bueno, una de las aplicaciones en la vida cotidiana, una porque hay muchísimas, puede ser en la cocción de los alimentos. ¿Por qué? Pues porque los alimentos son un sustento básico para nosotros. Sin los alimentos nosotros no podríamos vivir, por lo tanto es un hábito, y si es un hábito es decir que es de la vida cotidiana. Entonces, sin más, cuando nosotros queremos comer alimentos, por ejemplo carnes y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que cocinarlos, porque si no pues seríamos caníbales, no podemos comerlo porque no tienen los mismos nutrientes. Entonces, ¿qué se hace? Pues se cocina, y al cocinarle se generan 3 tipos de elementos. Se genera el primero, la expansión, que es cuando hay un intercambio de los nutrientes que contiene el alimento entre el alimento y los medios con los que se cose, es decir, ahí se pierde algún nutriente que hay en el alimento, pues porque es un intercambio. Y la 2, que es la concentración, porque cuando cocinamos nosotros un alimento se crea una costra por fuera, pero ¿para qué? Para que se mantengan los nutrientes, que son las vitaminas, los minerales, las grasas y las proteínas. Y la 3, que es la mixta, que es cuando se combinan ambas con diferentes métodos de cocción. Por lo tanto, aquí agregué 2 imágenes, que es una de Hora de Aventura, donde está el perrito, que no me acuerdo cómo se llama, está cocinando tocino, así que está sometiendo el alimento a calor, por lo tanto se crea una reacción endotérmica. Y en la otra, que es de la película de Ratatouille, cuando está Lalo
el que le coqueteaba a la hija del maestro de ceremonias, ¿lo notó ahí? Y pues aquí él también está dando o sometiendo a calor su alimento, y ahí es cuando se crea la reacción endotérmica. Bueno, y finalmente tenemos las referencias de donde lo saqué. Lo saqué de 8 páginas principalmente. Lo saqué de Ciencia y Tecnología Corsage. Era de una página que hablaba sobre la cocción de los alimentos. También utilicé una página que se llamaba El Popular, que hablaba sobre los cambios del estado de la materia, pero hablaba más específicamente sobre la fusión. También lo saqué de otra página publicado por un tal señor González, que hablaba sobre la electrólisis del agua, es decir, cuando hay una descomposición del agua, esto quiere decir electrólisis. También utilicé otra página que la publica el proyecto Antonio Ulloa, se llamaba Reacciones Químicas, fue para todas las definiciones, características en general y aplicaciones sobre las reacciones químicas, clasificaciones y todo eso. También utilicé otra que se llama Todo es Química. Ahí hablaba más específicamente sobre lo que era la fotosíntesis y cómo se daba en un nivel químico. También utilicé el portal de la UNAM para saber correctamente la diferencia sobre reacciones exotérmicas y endotérmicas, puesto que estos dos confunden mucho, porque la endotérmica pues, es la que absorbe calor, y la otra, la exotérmica, es la que libera, por eso es exo, porque es fuera, libera calor hacia afuera. De ahí utilicé otra página de Liefeder, en donde publicó un tal señor Vázquez, y de ahí saqué algunos de los ejemplos cotidianos sobre mis reacciones endotérmicas, y utilicé otra página que se llamaba Química en Casa, donde publica un señor llamado Zapata. Aquí fue también para saber diferencias y características en general de reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas. Y pues al final puse una imagen de un meme donde está el Capitán América diciendo entendí esa referencia, pues porque son referencias. Y bueno, finalmente terminamos mi presentación sobre las reacciones endotérmicas. Espero que no hayan quedado dudas, espero que todo haya quedado bien resuelto. Muchas gracias por haber prestado atención. Y bueno, pues qué puedo decir, gracias, química, y buenas noches.